No había motivo en la... Muy buenos días. Vamos a comenzar esta ponencia, continuando con el programa de capacitación que llevamos a cabo en nuestro hospital, en este hospital que continuamente está capacitando al personal. El día de hoy nos toca el tema igualdad de género, no discriminación. Tenemos como ponente a la licenciada en psicología Victoria Ponce del Castillo. Ella es especialista social de la Dirección de Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Versada en este tema, conocedora de este tema por la trayectoria que tiene en dicho ministerio. Y uno de los objetivos generales que tiene esta ponencia es buscar la sensibilización y educar, sobre todo para poder trabajar juntos y contribuir a un mundo más exclusivo y equitativo para todos, porque todos formamos este gran mundo. Sin más preámbulo, dejamos con ustedes a la licenciada Victoria Ponce del Castillo con la ponencia. Licenciada, por favor. Sí. Buenos días a todas y todos. Quiero agradecer las palabras de la presentadora. También quiero precisar de que yo soy socióloga, no soy psicóloga.
con perdón de los psicólogos, que pueden pensar que estoy invadiendo sus predios. No, no, yo soy socióloga. Aunque todos compartimos y todas nuestro interés en el campo de las ciencias sociales, y desde ese ámbito es que servimos a nuestro país y a la ciudadanía. Como bien lo anunció la licenciada, vamos a conversar esta mañana sobre la igualdad de género y no discriminación. Este es un concepto que está asociado a la Política Nacional de Igualdad de Género y también evidencia un principio jurídico que hay detrás. Los principios jurídicos que están detrás de este título son los de igualdad y no discriminación, que están en nuestra Constitución política. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, he organizado este índice de contenidos para señalarles cómo vamos a ir desarrollando esta mañana. Vamos a hablar de la definición conceptual de igualdad de género y no discriminación, y nos vamos a preguntar, después de analizar este marco conceptual, si existe la igualdad de género en el Perú del siglo XXI. Y también vamos a reflexionar acerca de qué acciones del Estado, qué acciones realiza el Estado a favor de la igualdad de género y no discriminación, si solo es declarativo o realiza acciones. ¿Y por qué es importante la igualdad de género? Vamos a precisar algunos ejemplos de igualdad de género para aterrizar, y finalmente vamos a hacer una mención a la Política Nacional de Igualdad de Género, porque como le decía, igualdad de género y no discriminación forma parte del corazón de la Política Nacional de Igualdad de Género. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Miren, yo les he extraído de la página 12 de la Política Nacional de Igualdad de Género, que les invito a leer y a revisar. Ahí les coloco el enlace por el cual ustedes pueden acceder a este documento o a través de las normas legales, ¿no? En la búsqueda del peruano. Bueno, la igualdad de género, de acuerdo al marco conceptual de la Política Nacional de Igualdad de Género, o sea, es una definición oficial, por eso es que la hago referencia a esta página y preciso en la fuente. Dice es el fin que busca alcanzar la Política Nacional de Igualdad de Género. La igualdad de género, entonces, es el fin, es la finalidad última que busca alcanzar la Política Nacional de Igualdad de Género. ¿Pero qué supone la igualdad de género? Supone modificar las circunstancias que han impedido a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos. O sea, hay un reconocimiento de que la igualdad no existía en el pasado, que las mujeres lo hemos ido conquistando en el tiempo. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas han ido luchando por la igualdad y han ido acompañadas por algunos hombres que han entendido la importancia de vivir en armonía, hombres y mujeres. Y la igualdad de género, esta ausencia de igualdad, ha estado asociada a la discriminación histórica, estructural, que las mujeres hemos tenido que enfrentar. Entonces, toda la diapositiva anterior que está marcada, que le he subrayado en amarillo, es para mostrarles palabras claves que vamos a ir discerniendo, explicitándolas más adelante, ¿no? Pero acá hay otra idea fuerza, que la igualdad de género no es igual a la igualdad de oportunidades. El concepto de igualdad de oportunidades está en la ley 28983, emitida en 2007, y que es denominada Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Ese fue un momento histórico, fue en el avance de la construcción de la arquitectura institucional de género. Pero el Estado peruano luego
por recomendación del Comité de Expertas de la Convención contra la Eliminación de toda forma de discriminación a las mujeres, que se conocía por sus siglas en inglés CEDAW, recomendó al Estado peruano usar el término conceptual de igualdad de género. Bueno, entonces, esta definición que puede parecer densa, la podemos resumir de la siguiente manera en la próxima diapositiva. La igualdad de género que vimos en la primera diapositiva podemos resumirla como la igual valoración de los diferentes comportamientos y necesidades de hombres y mujeres en la sociedad. Y esto significa que los derechos y el acceso a oportunidades no va a depender del sexo, sino de las condiciones, oportunidades y posibilidades para ejercer los derechos. El derecho a la vida, a la educación, a la salud, al trabajo, en fin, todos los derechos humanos y ciudadanos tenemos acceso para lograr, no van a depender de nuestro sexo, ser hombres o mujeres, sino de la oportunidad de acceder a ellos, la posibilidad de acceder a ellos, ¿no? Pero eso significa también que hay que ampliar las capacidades y eliminar las desventajas sociales, culturales, etc. Pero aquí tenemos que hay una gran responsabilidad estatal. El Estado tiene, bajo el principio de igualdad y no discriminación, que está enunciada en la Constitución Política de 1993, tiene la obligación de garantizar y proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos de hombres y mujeres. Esto también lo encontramos en la Política Nacional de Igualdad de Género. La siguiente diapositiva, por favor. Miren, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como la responsabilidad estatal que tiene el Estado peruano, son normas nacionales, sí, pero que se basan en normas que están aprobadas en el derecho internacional. El Perú es un Estado parte de la Comunidad Internacional de Naciones Unidas. Y entonces ahí el Perú, el Estado peruano, ha suscrito y ratificado la Convención de los Derechos Humanos en 1949. Y este es un poderoso tratado de naturaleza vinculante que le obliga y le exige al Estado peruano el cumplimiento de los derechos humanos. Por eso ahora nosotros podemos ver la gran discusión cuando hay una presión en la sociedad civil para que el Estado peruano haga respetar y garantizar los derechos humanos. No, miren, desde 1949 al presente es el intervalo en el tiempo que el Estado peruano ha suscrito y ratificado esta convención. ¿Pero qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? En su artículo 1 dice que todos los seres humanos, hombres, mujeres, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso es fundamental. Y en el artículo 2 dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. Entonces, cuando el Estado peruano lo ha suscrito y ratificado a esta declaración, en el título 1, denominado de la persona y la sociedad, capítulo 1, derechos fundamentales de la persona, de la Constitución Política de 1993, lo frasea de esta manera. Dice, toda persona, o mujer, ¿se entiende?, tiene derecho a la igualdad ante la ley, y nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, condición económica y cualquier otra índole. Se ve claramente cómo hay una estandarización de nuestra Carta Política con el derecho internacional. La siguiente, por favor. La vida en sociedad
está organizada bajo varios principios jurídicos. Hemos visto el principio de igualdad, ¿no es cierto? Pero el principio de igualdad tiene ser iguales ante la ley, significa que debemos cumplir la ley. Pero por otro lado, obliga a todos los órganos del Estado a que apliquen esta condición de igualdad ante la ley de las personas, hombres y mujeres. El principio de no discriminación significa no exclusión, no restricción, no anulación de derechos. Eso es la no discriminación. Entonces el Estado, mediante la ley, garantiza la igualdad en el goce de los derechos y libertades fundamentales. Asimismo, la igualdad entre todas las personas en la vida económica, política, sociocultural. El siguiente principio jurídico que organiza nuestra vida en sociedad es la responsabilidad estatal. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger los derechos de las personas y por lo tanto debe actuar con la debida diligencia para sancionar la vulneración de los derechos. Esto significa que el Estado debe tomar todo tipo de medidas antidiscriminatorias para eliminar esas prácticas discriminatorias y en consecuencia educar a la sociedad en igualdad y no discriminación. Ahora, si el Estado incumple sus obligaciones, la Corte Internacional de Derechos Humanos lo va a sancionar con reparaciones que remedien la negligencia tenida, sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Es triste poner de ejemplo el caso de Camila, como un ejemplo de negligencia del Estado en el ámbito público, ¿no? Como sabemos, esta niña fue violada por el padrastro, consecuencia de ella resultó embarazada, recurrió al centro de salud de su localidad en Apurímac, y el centro de salud, teniendo nosotros una normativa en relación y un protocolo en relación al aborto terapéutico, obligó a la niña a que continúe con el embarazo. Entonces, por una circunstancia fortuita, la niña perdió la criatura, pero pasó toda esa experiencia cuando ella era niña y debía ser una niña y no una madre, ¿verdad? Entonces, ese caso fue llevado a la Corte Internacional de Derechos Humanos, quien ha sancionado al Estado peruano por no actuar, por actuar con negligencia, no actuar con la debida diligencia para atender este caso. Resulta que fue sancionado porque el Estado peruano descuidó también los derechos, la niñez, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos de acuerdo a la Convención Internacional de la Niños, Niñas y Adolescentes que el Estado peruano ha suscrito. También violentó al actuar con negligencia este tratado de los derechos humanos. En fin, y otras convenciones más. Disculpen la voz. Este es un ejemplo. Podríamos tener más ejemplos. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces ya hemos visto los principales principios jurídicos que organizan la vida en sociedad. La igualdad, la no discriminación y la responsabilidad estatal. El Estado peruano suscribió en 1979 y lo ratificó en 1982 en la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Este tratado es un tratado internacional de naturaleza vinculante con el Estado peruano. ¿Qué quiere decir de naturaleza, tratado de naturaleza vinculante? En el derecho internacional significa que el Estado peruano tiene la obligación de dar cuenta a la comunidad internacional de sus avances o el por qué no ha avanzado en algunos aspectos en la lucha contra la discriminación a la mujer. CEDAW
que son las siglas por las que se le conoce en inglés, significa, en concordancia con el Tratado de Derechos Humanos, que denota que discriminación de género denota toda distinción, exclusión o restricción. Miren qué similares los fraseos, porque hay una continuidad en el fraseo, en el derecho internacional, que afecte a las mujeres, especialmente, por su condición. Y ahí señala una serie, por el hecho de ser mujeres, pero ahí señala una serie de características, ¿no? Independientemente de su estado civil, que se tiene que tener en cuenta la igualdad del hombre y la mujer, los derechos humanos, la libertad fundamental, etc. Es muy similar el fraseo al de los derechos humanos. Y ambos, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como CEDAW, comprometen al Estado peruano. Por ejemplo, dentro de esta concepción de la discriminación de género, la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que afecta a sus derechos humanos desproporcionadamente. No es un problema individual, es un problema social, le ocurre a varias mujeres. Ahora, la experiencia de violencia la puede vivir una mujer de manera individual, pero cuando ocurren varios casos, y el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Observatorio Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres, ellos dan cuenta de cómo comparativamente los hombres y las mujeres son afectadas desproporcionadamente por la discriminación. En sus formas más perversas y extremas, como son el feminicidio, hemos sabido por los medios de comunicación que han habido casos de feminicidio en Arequipa, en Lima, y hay otro fenómeno que también nos preocupa al Estado peruano, a nosotros como servidores y servidoras civiles, es las mujeres desaparecidas. Muy pocas aparecen. La mayoría sabemos que no sabemos dónde están, ¿no? Si están en trata sexual o están muertas. Entonces, necesitamos saber qué pasa. Ese es un fenómeno emergente, el de las mujeres desaparecidas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les he traído la recomendación general 28, he hecho una breve recopilación de esta recomendación, que básicamente señala que el Estado señala las responsabilidades del Estado, de los Estados, en garantizar medidas que sean antidiscriminatorias contra las mujeres, ¿no? Garantizar que estas medidas se apliquen para eliminar toda forma de discriminación a las mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, por ejemplo, si nosotras queremos saber cuáles son las medidas de no discriminación de género específicamente, bueno, una de ellas, la más conocida, es tolerancia cero a la discriminación, especialmente a la discriminación estructural contra las mujeres. La tolerancia cero a la discriminación se aplica en la sociedad, pero también en nuestros ámbitos laborales. Por ejemplo, cuando queremos construir un ambiente laboral saludable y decimos no al hostigamiento sexual laboral, por ejemplo, ¿no? Es una lucha contra la no discriminación a las mujeres. También en nuestros hogares, ¿no? Cuando evitamos desde las prácticas de crianza o de las relaciones entre los integrantes de la familia, formas de discriminación en el trato entre sus miembros. También hay en la Política Nacional de Igualdad de Género, hay varias medidas afirmativas para la inclusión social de género, ¿no? A través de
las acciones que la Política Nacional de Igualdad de Género y los servicios que están a cargo de las entidades públicas, que son proveedores de servicios orientadas especialmente hacia las mujeres. Bueno, el ejercicio pleno de la igualdad de derechos puede ser medido. Y es medido a través de sus resultados. ¿Cuánto hemos avanzado en discriminación? La discriminación se puede medir a través de diversas metodologías de investigación, a través de encuestas, a través de entrevistas donde se recoge testimonios sobre las experiencias de discriminación y ahí vamos entendiendo cuál es la situación de la discriminación en nuestro país, cómo lo viven las personas. Y finalmente, a través del acceso en la oportunidad a los bienes, recursos y servicios, ¿no? Entonces, si las personas, las mujeres, tienen más, han incrementado el año pasado o este año, su acceso a los recursos, a las oportunidades, a los servicios, o sigue igual que el año pasado, si ese fuera el año base. Esto lo encontramos en el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género, que es el instrumento de gestión de la Política Nacional de Igualdad de Género. Ahí dentro del PEMIC, que es un documento realmente denso, porque es técnico, van a encontrarse con fichas técnicas de los indicadores de género para realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la política. Si ustedes tienen interés en conocer cómo estamos avanzando en esta materia, les invito a ingresar a la página web del MIM y entrar a estadísticas de género. Y ahí van a encontrar los informes que se han estado desarrollando sobre la política y sus avances que se han ido desarrollando desde el 2019. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, la gran pregunta es, y finalmente, ¿existe igualdad de género en el Perú del siglo XXI? En el siglo XIX, las mujeres, como Elvira García y García, Juana Larco de Dalme, Mercedes Cabello Carbonera, lucharon porque las mujeres aprendiéramos a leer, a escribir, que lucharon porque con toda esta aprendizaje, esta alfabetización, estuviéramos preparadas para generarnos un ingreso para acceder al mundo público del trabajo. Y al interior del hogar poder orientar a la familia, porque ya no eras una analfabeta más, ya tenías acceso a la lectura, a la escritura, y o podías trabajar en el mundo público, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado en el siglo XX? En el siglo XX hemos avanzado las mujeres en derechos como el derecho al sufragio, por ejemplo, ¿no? Han aparecido varias mujeres que han incursionado en la gestión de los asuntos públicos de la sociedad de nuestro país y en todos los territorios. Sin embargo, hay un problema que no está resuelto y que las mujeres lo conocemos muy bien. Y es que todas las mujeres, por mandato sociocultural de género, tenemos a cargo la responsabilidad de los quehaceres domésticos y del cuidado de la familia, sea el estado civil que sea. Si es casada, tendrá a su cargo el cuidado de los hijos. Y si es soltera, el cuidado de sus padres adultos mayores, ¿verdad? Bueno, pero al margen del estado civil, el Instituto Nacional de Estadística ha encontrado, a través de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo que elaboró en el 2010, de que las mujeres emplean más de 39 horas con 28 minutos a la semana en las tareas domésticas. Y mira que sus pares masculinos menos de la mitad de esta cantidad, ¿no? Pero además estas mujeres de realizar un trabajo doméstico no remunerado y del cuidado, además
muchas de ellas trabajan en los espacios públicos, agenciándose un ingreso. Esta cifra ha sido por mandato de la ley 29700, que mandó, que estableció que el Instituto Nacional de Estadística y el MEF desarrollaran la cuenta satélite del trabajo doméstico no remunerado. Entonces querían saber cuál era el aporte al Producto Bruto Interno y a las cuentas nacionales del trabajo doméstico no remunerado. No remunerado, preciso. El remunerado es el que pagamos a la asistente del hogar, que realiza nuestras mismas actividades, pero ella recibe un pago, nosotras no. Es un trabajo invisible, no reconocido socialmente y que es un mandato sociocultural en el cual nos han socializado a las mujeres. Bueno, el trabajo doméstico no remunerado aporta al Producto Bruto Interno y a las cuentas nacionales, de acuerdo a este documento del año, elaborado el año 2016 por el INEI, aporta un 20.4%. Pero de esa masa del 20.4%, cuando se analiza por sexo, resulta que las mujeres aportan un 14.1% de trabajo doméstico no remunerado. Ahora, si esto es así, en la división sexual del trabajo, al interior del espacio privado, doméstico, reproductivo de los hogares, hay una encuesta que no debemos perder de vista, que todavía está vigente, fue elaborada en 2019, que se conoce por el INEI, que se conoce como Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, ENARES, donde las personas encuestadas, casi un 53%, dicen que las mujeres deben primero cumplir su rol de madre, esposa, y después ir a trabajar al Hospital Loaiza como profesional de salud, como técnica de salud, como trabajadora de salud, o ir al Ministerio de la Mujer, o ir a trabajar a cualquier otra actividad, ¿no? Como emprendedora o empresaria. Miren, esta es la mentalidad en el siglo XXI de muchos hombres y mujeres también. Otro indicador que nos hace pensar si hay igualdad de género es el de la violencia hacia las mujeres. Ya avanzamos algo, que es desproporcionada, pero por otro lado está naturalizada socialmente, ¿no? El índice de tolerancia de violencia hacia las mujeres es horrible, porque es casi del 59%. Miren, casi el 60% de personas piensan que son tolerantes socialmente a la violencia hacia las mujeres. Y finalmente hay otro dato que no es menor en relación al del espacio privado que hemos conversado, sino que se da en el espacio público, y es la participación política de las mujeres. El año pasado se realizaron las elecciones regionales y municipales. De 25 gobernadoras regionales, solo hubieron 2 mujeres, una en Moquegua y la otra en Lima Provincias. De 42 alcaldes de Lima Metropolitana, solo 5 fueron mujeres elegidas alcaldesas. De 20 personas electas con discapacidad, solo una mujer con discapacidad fue electa autoridad. De 48 autoridades electas, autoridades indígenas que han sido electas para un cargo público, 17 fueron mujeres indígenas, un 7% de ese total. Entonces lo que vemos son brechas en pleno siglo XXI. La siguiente. Entonces esta diapositiva nos hace pensar de que no hemos logrado la igualdad de género, que estamos luchando. Tenemos avances normativos, pero todavía hay una masa dura, hay una masa resistente a entender la igualdad de género y no discriminación, y que las mujeres
y que ponen obstáculos a la participación de las mujeres. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las acciones del Estado a favor de la igualdad de género y no discriminación? Entonces yo les decía, hay avances normativos. Si bien las personas con sus mentalidades, prejuicios, subjetividades están resistentes todavía al tema de la igualdad de género, por más que ven mujeres interesantes que lideran como directoras, como jefas de unidad en diversas instituciones, todavía se resisten. El Estado construyó mecanismos. Cuando regresa el presidente Fujimori en 1995 de la Conferencia Mundial sobre la Mujer que se realizó en Beijing, crea el año siguiente el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano. Algunos recordarán al PROMUDE. Ahora, el compromiso del Estado peruano representado por este presidente significó que crear el mecanismo de más alto nivel en la gestión pública para el avance de los derechos de las mujeres. La siguiente gestión, unos años después, crean el Ministerio de la Mujer, le cambian la denominación, no lo crean porque ya estaba creado, cambian la denominación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Muchos deben recordarlo al MINDES. Se le cambió la denominación de PROMUDE a MINDES en 2002. Y luego en 2012, con la gestión del presidente Ollanta Humala, se cambia nuevamente la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el MIMP, como se le conoce ahora, ¿no? Entonces, como ustedes observarán a lo largo de 27 años, del 96 al presente año, han transcurrido 27 años, se conserva el Ministerio de la Mujer, aunque en la segunda parte, las administraciones políticas a cargo de la gestión de nuestros asuntos públicos como país cambian la segunda parte de este mecanismo. Pero el Estado peruano ha ido promoviendo procesos. Desde 1996 ha incorporado el enfoque de género. Luego ha institucionalizado el enfoque de género y ha transversalizado. El proceso de transversalización continúa. En muchas instituciones tienen sus comités de igualdad de género a nivel nacional, sectorial y también en las regiones. ¿Qué más ha hecho el Estado peruano? Ha formulado y aprobado normas. Por ejemplo, la del 2007, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Ley 28983. Luego los mecanismos, ha creado los mecanismos que he comentado de igualdad de género. Esto los crea en 2017. Y en el 2019 aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género por decreto supremo. Pero simultáneamente a estas acciones, el Estado peruano ha aprobado numerosas normas antidiscriminatorias. Una de ellas es la Ley contra la Discriminación, que además penaliza la discriminación como un delito en el Código Penal. Ahí está señalada el número de la ley. Luego, aprobó una ley contra la discriminación salarial entre mujeres y hombres que se aplican principalmente en el ámbito privado. Y luego hay más de 72 ordenanzas a nivel regional y distrital que prohíben todo tipo de discriminación. Entonces ustedes me dirán, amable auditorio, claro, hay avances normativos, pero en la práctica todavía vemos grandes situaciones de discriminación a mujeres, a personas por su condición étnica, etc. Es verdad. Y eso quiere decir que el Estado peruano requiere de una alianza estratégica, de un trabajo en complementariedad con la sociedad civil y también con las personas naturales, con la ciudadanía, con cada uno y una de nosotras. La siguiente, por favor.
para el logro de la igualdad de género y no discriminación. Ahora, reflexionando sobre este último, ¿cómo podemos promover la igualdad de género nosotras o nosotros, quienes están en este amable auditorio? Bueno, en nuestros hogares, la familia debe evitar, por ejemplo, todo tipo de violencia de género. Por ejemplo, insultos, violencia física, especialmente la violencia hacia las mujeres, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Hay que promover en el trato el respeto entre las personas, entre mujeres y hombres. Ahora, la igualdad de género pasa por redefinir los estereotipos de género y roles de género en la familia. Por ejemplo, todos los miembros de la familia, de acuerdo a su edad, deben asumir las tareas domésticas, no solo la mamá en la casa. Hay que romper ese mandato sociocultural de género que exclusiviza en las mujeres las tareas domésticas, el cuidado de la familia, ¿no? Todos los miembros de la familia, de acuerdo a su edad, tienen que participar en el cuidado, en los quehaceres domésticos y en el cuidado de la familia. Entonces, ¿qué estamos logrando con eso? Promover la corresponsabilidad familiar. Y al promover la corresponsabilidad familiar, estamos teniendo como fin último luchar por una igualdad de género entre hombres y mujeres. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se ha ocupado de emitir varias normas sobre la conciliación laboral y familiar. Entonces, siempre nos hemos preguntado cuando estamos dentro de la cultura organizacional presencialista en nuestros espacios laborales, si es posible conciliar la vida familiar con la laboral, ¿no? Por ejemplo, usted tiene que ir a la asamblea de padres de familia y a las 4 de la tarde le ponen una reunión de trabajo. Entonces no va a poder llegar a la asamblea de padres de familia. O de repente usted tiene que llevar a los hijos al pediatra o al dentista y justo le colocan a una hora en que una reunión de trabajo que no termina de 4 a 5, sino que se puede prorrogar de 4 a 6. Entonces ahí no es posible lograr esa conciliación familiar laboral. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? Ha elaborado una guía de buenas prácticas en materia de conciliación del trabajo y la vida familiar orientada a nuestros empleadores. En nuestro caso, como servidores civiles, nuestros empleadores son las instituciones donde laboramos, ustedes en el hospital, yo en el ministerio. Entonces, para que tanto el hombre como la mujer, no, estamos hablando todavía de la anterior diapositiva, tanto los hombres como las mujeres puedan acceder a diversas prácticas que nos permitan conciliar la vida laboral y familiar, las licencias de paternidad, licencias de maternidad, tener servicios de cuidado para los niños, etcétera, ¿no es cierto? Eso está, hay diversas medidas, o tener horarios flexibles que luego compensemos, etcétera. Bueno, finalizamos con esta diapositiva. ¿De qué otra forma podemos promover ya institucionalmente la igualdad de género? Por ejemplo, en la escuela, desde la Asociación de Padres de Familia o hablando con las profesoras, hay que promover la igualdad de género, erradicando los estereotipos de género. Por ejemplo, hay que promover vocaciones en las niñas y adolescentes por las carreras de tecnología, ingeniería, matemáticas, porque no son profesiones solo para hombres, sino también para niñas. Las personas tienen talentos, sean hombres o mujeres, talentos para, dentro de nuestras inteligencias múltiples, unos tienen talentos para el baile, otros para tocar el piano, otros para las matemáticas, sean mujeres
o varones. Entonces, eso es lo que hay que promover, no frustrar esas vocaciones. A veces, algunos profesores o profesoras dicen, no, las matemáticas es solo para los hombres, ¿no? No para las niñas, ¿no? El mundo está demostrando que hay niñas, adolescentes, mujeres muy talentosas en la tecnología, en la ingeniería, en la matemática, que además son campos que pagan muy bien. Aunque son campos predominantemente masculinos, porque hay una mayoría masculina, son campos profesionales en los que pagan muy bien. ¿Por qué privar a esa niña talentosa de poder percibir un mejor ingreso que si estudiara una carrera que está muy feminizada, ¿no? Como ser solo profesora o ser solo cosmetóloga, no sé, ¿no? Cuando tiene talento para aspirar a tener un mejor ingreso. Y de esa manera vamos erradicando ese campo predominantemente estereotipado como masculino. ¿Qué pasa en los establecimientos de salud? Y esto ustedes lo conocen mejor que yo. ¿Cómo se puede promover la igualdad de género? Bueno, promoviéndoles a hombres y mujeres responsabilidad con respecto a su salud reproductiva y sexual. Eso es muy importante. En los centros de trabajo, la igualdad de género es, por ejemplo, que tanto un hombre como una mujer que quieran aspirar al mismo puesto de trabajo, les paguen a igual puesto de trabajo, igual salario. Les paguen lo mismo. No que haya una diferencia, le pago a la señora menos porque es mujer, cuando está realizando la misma actividad laboral que el varón. Otro ejemplo, para promover la igualdad de género, que ya lo hemos conversado tempranito, que hay que erradicar el hostigamiento sexual laboral para construir un ambiente laboral saludable, con respeto y sin discriminación. La siguiente, por favor. Yo voy a invitar a que coloquen este video. Este es un video Nosotros por Ellas. Es un video elaborado, parte de la campaña He for She de Naciones Unidas. Lo ha elaborado el Estado mexicano. Entonces, este video dura medio minuto y el video lo que busca es promover la igualdad de género. A ver, veremos el video. También mientras lo van colocando, también les he traído el otro video institucional de la Política Nacional de Igualdad de Género, que sé que ya lo han visto antes, pero si quieren pueden volver a mirarlo. A ver, veamos el video. Por favor. Si él puede cuidar a su bebé. Siéntate. Gracias. Yo puedo cederle mi asiento. Si mi esposa puede trabajar en una construcción, adiós. El volumen, no se escucha mucho el volumen. Yo puedo encargarme de cuidar a mi hija. Si ella puede trabajar manejando un taxi, gracias. Yo puedo hacer las compras cuando me tocan. Si mis nietas pueden aprender a jugar fútbol, yo puedo aprender a cocinar. Si mi pareja puede tener tiempo para ella, yo puedo tener tiempo para disfrutar a mi hijo. Hola. Si mi vecina puede trabajar en un taller reparando coches, yo puedo encargarme de lavar mi ropa. Si mi hija puede vivir sola, yo puedo apoyar su decisión. Empieza ahora, firma el pacto. Nosotros por ellas. Visita gov.mx/Nosotros por ellas. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Miren, este video es muy breve, pero da un mensaje muy potente, ¿no? Equipara las tareas de hombres y mujeres. Si ella hace tal cosa, yo también puedo hacer la otra.
Esa es una buena manera de ver la erradicación de los estereotipos de género. Entonces regresamos a nuestra diapositiva. Ah, ¿quieren ver este? Bueno, veamos. Sí, no está de más verlo. Gracias. A través de la historia, las mujeres han sido víctimas de situaciones de desigualdad y discriminación, limitando su participación en la sociedad y el ejercicio de sus derechos. Estas ideas discriminatorias, que aún son parte del día a día, deben ser erradicadas para garantizar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Por eso, la Política Nacional de Igualdad de Género busca alcanzar este objetivo desde distintos sectores gubernamentales, el sector privado, la cooperación internacional y la sociedad civil. Esta política tiene 6 objetivos prioritarios que alcanzar para el 2030. 1. Reducir la violencia de género contra las mujeres. 2. Garantizar el acceso de las mujeres a su salud sexual y reproductiva y reducir el embarazo adolescente. 3. Garantizar una mayor participación de las mujeres en los cargos de toma de decisión. 4. Garantizar el ejercicio de sus derechos económicos y sociales. 5. Reducir aquellas barreras que obstaculizan la igualdad en los ámbitos públicos y privados entre mujeres y hombres. 6. Reducir la incidencia de ideas, estereotipos o patrones discriminatorios que fomenten la discriminación de género. Nuestro derecho a participar en la sociedad es igual de importante que el tuyo. Todas y todos construimos igualdad. Bueno, muchas gracias por haber Gobierno del pasado el video. Realmente construir todas y todos igualdad no es solo una tarea solemne desde los ministerios, desde este ámbito de trabajo como es el hospital, sino que también podemos realizarlo desde nuestros hogares, desde la familia, desde el vecindario, promover prácticas de igualdad y no discriminatorias entre todas y todos. La siguiente, por favor. Ya hemos visto nuestro video institucional de la Política Nacional de Igualdad de Género. La siguiente. Bueno, el problema público que busca atender la Política Nacional de Igualdad de Género es la discriminación estructural contra las mujeres. Ese es el problema. Hay que erradicar los estereotipos, erradicar todas las formas de discriminación que afectan sobre todo a las mujeres y que ha sido una acumulación histórica de desventajas que nosotras pugnamos por salir y que en la práctica demostramos que nos hemos convertido en profesionales, nos hemos convertido profesionales de salud, de las ciencias sociales, de las ingenierías, que hemos demostrado las mujeres capacidades, pero hay otro grueso de mujeres que todavía están en condiciones de vulneración de sus derechos, sea en la ciudad, sea en el espacio rural, sea a lo largo de los territorios que conforman nuestro país. Entonces, hay que trabajar por erradicar la discriminación hacia las mujeres. Nuestra política tiene 6 objetivos priorizados. Evidentemente, la reducción de la violencia hacia las mujeres es el primer objetivo priorizado. El segundo tiene que ver directamente con la actividad profesional que ustedes realizan en el ámbito de la salud, que es garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva. Aquí hay un tema, que es el incremento del embarazo adolescente. No solamente de las niñas que va de 15 a 19 años, sino que hay este grupo etario de 11, 12, 13 años que está creciendo debido a la violencia sexual que se ejerce dentro de sus hogares. Muchas son violentadas por personas cercanas al hogar, como padrastros o el propio padre o vecinos, ¿no? Entonces eso hay que erradicar.
hay que garantizar también el acceso y la participación de las mujeres en el espacio de toma de decisiones. Hemos visto de que a través de las cifras de la brecha de participación política que hay entre hombres y mujeres en las últimas elecciones regionales y municipales. Hay que garantizar los derechos económicos y sociales de las mujeres, hay que reducir esas barreras institucionales que obstaculizan la igualdad tanto en los ámbitos públicos y privados entre hombres y mujeres, y hay que reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Entonces, tenemos 6 objetivos priorizados. Hay 21 entidades públicas que están involucradas con la política: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, está involucrado el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que es el MIDAGRI, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y así tenemos 21 entidades públicas que están involucradas y que deben aterrizar la política en servicios a la ciudadanía, especialmente a las mujeres. Entre ellos está el Ministerio de Justicia, etc. Hay esta política, estos objetivos priorizados, tienen 21 lineamientos estratégicos y 52 servicios. Les invito a leer nuestra Política Nacional de Igualdad de Género y también el Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género. Es una lectura provechosa. La siguiente, por favor. Bueno, la actividad de monitoreo, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Igualdad de Género tiene un mecanismo. Es la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de Género. Ahí participan los ministros como titulares y los alternos son los viceministros. El CONAIG está presidido por la ministra de la Mujer. También tenemos otro instrumento que son los lineamientos para la elaboración de protocolos o normas equivalentes o sus equivalentes para implementar los servicios con los criterios de género e interseccionalidad. A la fecha tenemos un total de 23 protocolos logrados para que sean implementados en los servicios. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué queremos al 2030? Las políticas nacionales de igualdad de género, que atiende el problema público de la discriminación hacia las mujeres, quiere que en participación política se incremente el número de mujeres en la vida política del país, ¿no? Que se reduzca la violencia física y o sexual hacia las mujeres. También la política quiere que se reduzca esa tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. Queremos que se transversalice el enfoque de género. Esta actividad que desarrolla el Hospital Loaiza en varias sesiones dentro de su plan de desarrollo de las personas, está realizando un trabajo de transversalización del enfoque de género, de acuerdo a la política nacional, a la política pública, en alineamiento con las políticas del Estado peruano. Bueno, queremos que se reduzcan los embarazos en la adolescencia, y ya les decía, este es un tema que se está incrementando, y queremos que haya un sistema nacional de cuidado que esté implementado, que las mujeres puedan tener un lugar donde dejar a sus niños, niñas, que sea un espacio seguro para mientras ellas trabajan o realizan alguna otra actividad de su interés, a las personas adultas mayores, a las personas por horas, mientras ellas realizan, estudian, trabajan o de repente descansan. Entonces, esta es la misión y la visión que tiene la Política Nacional de Igualdad de Género. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, estas conclusiones ya las conocemos.
El Estado peruano está alineado internacionalmente mediante la Política Nacional de Igualdad de Género a todos los avances normativos nacionales e internacionales a favor de los derechos humanos y de la igualdad de género, ¿no? Esto siempre es una idea fuerza que siempre hay que tenerla clara. La política, entonces, nuestra política busca cerrar esas brechas, cerrar las desigualdades de género que se dan en los campos laborales, salariales, en el uso del tiempo, en la educación, en la salud, y asimismo se propone erradicar la violencia de género. ¿Por qué? Porque las desigualdades de género en general son un recordatorio permanente de que tenemos pendiente la tarea de eliminar, erradicar la discriminación estructural hacia las mujeres. Es un problema público que requiere la atención inmediata del Estado, no es un problema individual. Finalmente, hay que reiterar que la igualdad de género significa la igual valoración de las necesidades de las mujeres y los hombres, para que el acceso a las oportunidades, a bienes, servicios, recursos, no dependa de si es hombre o mujer, sino del ejercicio de los derechos de todas y todos. La siguiente, por favor. Bueno, si quieren más información, pueden acceder a estos enlaces y ustedes pueden tener acceso a qué está realizando nuestro sector mujer en relación a la política. La siguiente, por favor. Muchas gracias, amable auditorio. Agradezco a las personas que han organizado este espacio de reflexión, porque tanto las servidoras como los servidores civiles debemos siempre tener claro los conceptos con los que trabajamos para verterlos hacia la ciudadanía, pero también para cambiarnos a nosotros mismos. En la tarea de lograr la igualdad, como decía nuestro video institucional, la igualdad es una tarea de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Victoria Ponce. Una excelente exposición. Hago extensivo el agradecimiento de nuestra institución por su apoyo continuo en materia de igualdad de género y no discriminación. Finalmente, para cerrar esta capacitación, abogo porque todos juntos trabajemos para construir una sociedad inclusiva, donde la igualdad de género y no discriminación sean los pilares que guían nuestras acciones. Muchas gracias a todos los participantes en esta capacitación al área de telesalud, y muchas gracias, licenciada Victoria Ponce, por su excelente exposición. Muy agradecida por sus palabras, ingeniera Pomelas. Buenos días con todas y todos. Si no hay ninguna pregunta adicional. No hay ninguna consulta, licenciada. Muchísimas gracias por su ponencia. Gracias a usted, ingeniera.